Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América, en el programa Nuestra Entrevista. Y en esta ocasión, para el público de la radio y también para el público de las redes, tengo a un joven pintor mexicano que se llama Elías Pinto Casanova. Esta es su primera entrevista en esta emisora y esperemos que en algún momento en las expo literarias también nos pueda hablar de su trabajo poético. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco de su carrera, cómo empezó y cómo llegó a ser pintor, porque él dice que es su fuerte. Elías Pinto Casanova, bienvenido a Radio Nuestra América. Es un placer tenerte aquí. Te hablo de tú porque te veo muy jovencito. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias por la oportunidad y pues hola a todo el público. Gracias. La platícanos, ¿quién es Elías Pinto Casanova? ¿Quién es él? Que tú hables de tu Bueno, persona, pero desde fuera del escenario, por decirlo así. claro, bueno, pues es un autor que busca ser interdisciplinario en la medida de lo posible, Uh -huh, mezclando varias disciplinas para crear una forma de arte que tenga una potencia sugestiva. uh -huh, Porque actualmente, a mi opinión, se está volviendo muy académico el mundo del arte y ya está haciéndose muy esotérico y eso en cierta forma como que aleja al público en general, cuando la función real del arte era volver atractivas las ideas a los sentidos, uh -huh. hacer un discurso más, no diríamos digerible, pero sí diríamos atractivo para irlo desglosando, desmenuzando y llegar a una apreciación de la realidad que sea, que nos dé un sentido y una dirección, porque esa fue realmente la génesis del arte que tiene 7 expresiones. Uh -huh. Ujú. Ok. Yo tengo una pregunta que se me vino a la cabeza. Ahorita no tengo por lo regular una especie de guión para hacer preguntas, pero Ujú. me atrapó una expresión que acabas de decir. Pero yo desde que yo tengo uso de razón, como que la pintura o las artes plásticas están alejadas del pueblo, sino son más bien para una élite. Alguien que puede entender que si es abstracto o no es abstracto, si es oscuro o no es oscuro, o si es barroco o no es barroco. Todas estas expresiones que hay, que Ajá. para la gente común son expresiones que ni siquiera en su propio vocabulario utiliza. Entonces, ¿cómo puede una persona, digamos, campesina, obrera, o inclusive hasta jóvenes pueden entender que las artes plásticas son también para un público mucho más vasto que a los intelectuales? Claro, ahí la cuestión es cómo, ahí el trabajo es de los productores, bueno, los autores. Como Uh comenté, desgraciadamente, cuando ¿cómo se podría decir? A volver más pesado y más académico cualquier asunto, empieza a hacerse un abismo, una distancia. -huh, Entonces ya no hay una cercanía más propia con el público en general. Y ahí el problema, bueno, a mí lo que me gusta del arte es de que su función, su génesis, era la de ser una didáctica de lo que se decía en discurso dominante. Así empezó. uh Por -huh, eso, en el mundo antiguo existía por ejemplo, estatuaria o la pintura mural es un ejemplo, uh -huh, que revelaban el discurso del poder de su momento, por ejemplo, en las teocracias o las monarquías, etcétera. uh -huh. Ahí, apelaban mucho más a la sensibilidad inmediata, a la intuición. Más que nada era la intuición. Y entonces se revelaba automáticamente este saber y este sentir hacia el público en general. Uh -huh. Y ahí volvemos hacia un tema también un poco más delicado, que es de que anteriormente existía un piso común a la sensibilidad del público, del poder y de las figuras medias. Es lo que yo a veces le llamo como la alfabetización. Uh -huh. Es decir, todos tenemos en común cuando vemos una A, es una A. La reconocemos, la entendemos y la apreciamos. El problema del arte actual es que como que ya no tiene mucho piso, se está revaluando constantemente, lo cual en cierto grado es bueno, pero no lo es para el público en general porque como dije antes, se vuelve muy esotérico,
muy denso, muy académico y ya aleja al público en general porque me acuerdo muy bien de una frase de un museógrafo cuando fueron a las a las estancias vaticanas. Ujú, Y este museógrafo tiene la misma preocupación, cómo acercar las artes, la pintura, la danza, música, etcétera, al público en general. Y él decía, no volverlo como una erudición repelente, le llamaba él, ujú, porque cuando es tan pesado como que aleja a las personas. ujú, Y él puso ese ejemplo que era muy gracioso, de que eran expertos, eran 5 expertos que entraron a las estancias vaticanas, y uno de ellos dijo, todo eso tenemos que recorrer. En vez de que fuera algo emocionante, fue algo así muy, ujú, muy como obligado, por estar viendo cada señal, cada forma, cada vericueto del discurso. Y ujú. ahí es donde yo quisiera, bueno, quiero con lo que trabajo, hacer un equilibrio entre el discurso y la intuición. Yeah, Es decir, que sea inmediata la sensibilidad de lo que se está viendo, pero que hay un trasfondo detrás, invitando a que se vean los signos, pero si no se ven, de todas maneras disfrutar lo que se ve a primera vista. yeah. ¿Qué es lo que le da un valor a una pieza pictórica? Te lo voy a decir de esta manera. Un día fuimos a un museo y había un cuadro Ajá. pintado y nada más eran dos rayas, dos círculos y una flecha. Y toda la gente así, por horas viéndolo. Y ves el precio, $10,000. Wow. Bueno, ahí entran dos Entonces, variantes. qué es? ¿O es el museo o es el pintor? Pero ¿qué es lo que lo hace que esa pieza cueste tanto cuando son dos rayitas, dos círculos y una flecha? Que hasta un niño de kinder te lo hace mejor, yo creo, con más imaginación. No sé, Claro que a ver, te hago esa pregunta porque yo siempre me la he hecho. Y yo no soy crítico de arte y nada. Yo observo y te doy el crédito de que es una pieza magnífica, pero me la tienes que explicar. Entonces, una vez que me la explicas y la entiendo, tu explicación, ¿por qué llegaste a pintar dos rayitas, dos pelotitas y una flechita? Entonces, aquí hago lo mismo. ¿Qué es lo que valora ujú. una pintura para que la gente esté pegada así y el precio sea wow? Entonces, como el precio dicen, sí vale. Sí, pues Ahí está la ahí, pregunta al aire. claro, claro. Ahí hay un filósofo que dijo una frase muy buena. De hecho, su texto se llama así, Simulacro y Simulaciones. Ujú, Y él comenta que la imagen, no, no el arte, la imagen, tiene 4 fases. ujú, La primera fase es como la real, es decir, está aquí, mi sentido la ve y lo capta y ya, es información. Y las siguientes fases, para cortar la mala explicación, van volviéndose idolatría. Es decir, la segunda fase es cuando la imagen es equivalente a su representación. La ujú, tercera, cuando la representación se come en la realidad. La cuarta, cuando la representación ya se representa a sí misma. Atrás ya no hay nada. No significa nada. Y al no significar nada, se le pueden atribuir miles de cosas, pero en verdad miles de cosas. Y lo que usted pregunta, por ejemplo, de ¿cuál es el valor? Ahí es el contexto y la presentación. Porque ¿el contexto cuál es? El contexto es totalmente historicista. Esa pieza, usted o cualquiera, un experto o alguien que no conoce esto, tiene que zambullirse a un laberinto de una explicación teórica que abarca la historia, los movimientos y hasta la iconografía. Y volvemos a lo que le había explicado antes, como no hay un piso común, no es accesible a una sensibilidad, llamarémosla regular, sino que tiene que ser un ojo muy clínico, pero este ojo clínico ya no tiene sensibilidad. Eso es una mentira que a mí me molesta mucho en el mundo del arte. No es sensibilidad. Ese ojo está muy, pero muy cargado de toneladas de teoría, porque ujú. solamente así lo puede filtrar. Pero si cualquiera llega y lo ve, con su sensibilidad así desnuda, no lo va a captar. Y no lo va a captar en mal sentido, sino que simplemente no le va a transmitir ningún mensaje.
Y es cuando volvemos al esoterismo de que se necesita tanta explicación para un objeto tan simple. Cuando debería ser al revés, debería primero impactar para luego invitar a qué es lo que está diciendo ese mensaje detrás. Inclusive la gente hacía bromas que la flecha para ir al baño. Ajá, claro, claro, Como claro, ahí, comentarios así alrededor, dije, ay, pobrecito, que no lo escuche el pintor. sí, sí, por supuesto. Hay un ejemplo que me gustaba mucho, que de hecho esos artistas, los que son como conceptuales, critican mucho el mundo del arte figurativo, porque Mm, le llaman simple y todo esto. Pero se rebatió eso cuando, por ejemplo, se miraba, por ejemplo, una obra de Tiziano sobre Adán y Eva. ujú, Luego esta obra era retocada por Rubens. ujú, Y luego este retoque que hizo Rubens lo retocaba otro. Es decir, no es un retoque, sino que es un perfeccionamiento de esta composición para llegar a una potencia sugestiva más alta. Y cuando se supone que esa es la función del arte, ser una sugestión tan potente que esa música invite, por ejemplo, al baile, o que ese poema invite a reflexionar, o a llorar, o a reír, o esa pintura atrape con la mirada para tratar de desentrañar qué está ocurriendo ahí, o qué está diciendo. Tienen que ser primero los sentidos y no la reflexión atrás primero. ya, Eso es lo que yo consideraría. ya, Y ahí el precio también tiene que ver el mercado del arte, porque no recuerdo bien el nombre de este autor, pero hacía unos documentales muy buenos. Este, y ahí comentaba cómo empezó este mundo a crecer tanto, que fue justamente cuando la Mona Lisa visitó Estados Unidos, en los mm, 60, ujú, que ahí fue cuando la especulación se empezó a meter al mundo del arte y a acrecentar cada vez más su vorágine, a crecer, a crecer, a crecer. Y ahí es cuando viene un hecho muy interesante, de que antes cultura tenía dos definiciones, que es bueno, sonará feo, pero pues a veces es así, la alta cultura y la cultura de masas, o la cultura popular. No es del todo malo, sino que tiene funciones diferentes. Pero hay algo muy interesante que ocurrió en el siglo XX, que vino la sociedad de consumo. Y con la sociedad de consumo vino también un aparato cultural propio, que es el entretenimiento, que es diametralmente opuesto a la cultura. La cultura su función antes era una didáctica del poder y ahora es una crítica al poder. ujú, Es una crítica a todo, a la civilización incluso. ¿Por qué se hace lo que se hace? Y no siempre debe ser cómodo. ujú, Debe de ser estético porque debe de atrapar a los sentidos, pero debe transmitir una reflexión. Por lo tanto, es un trabajo más personalizado. En cambio, el entretenimiento es diametralmente opuesto porque es masivo, está pensado para aumentar los prejuicios, para nutrirse de ellos y ser muy taquillero en cierta forma. Y ahí hay dos personajes que son claves en la historia de la cultura y del arte, que son Salvador Dalí ujú. y Andy Warhol, porque ellos fueron los que mezclaron el mundo de la cultura con el mundo del entretenimiento, porque ellos empezaban a hacer como mercadotecnia inteligente, llamémoslo así, o más bien la mercadotecnia se quiso maquillar con alta cultura, y al final terminó haciendo como una especie de mixtura extraña, Ya. y pervirtió bastante el mundo de la cultura en cierta forma. Ujú. Cuando yo estaba en California, ahorita no estoy en California, estoy en otro estado, conocí a un pintor mexicano. Ajá. A mí me gustaban sus pinturas, tenía colorido, etcétera, etcétera. Sus cuadros, inclusive le ayudé a exponerlos en un restaurante así de muy uy, 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 y vendió dos que tres cuadros, se fue contento. Cuando lo visité yo en México, a su casa, tenía su estudio y todo muy bonito, sus cuadros colgados y todo eso. Y estaba pintando, y me le acerco y veo que lo que está pintando, estaba pintando el cuadro de Diego Rivera de los alelís, que tiene florecitas así. No son alelís, son flores con una vendedora de flores, que es un cuadro. Ah, sí, Sí. lo... Lo estaba pintando. Oye, ¿por qué pintas ese? Este deja más que los míos. Ajá.
O sea, se dedican a pintar réplicas o replicar los de famosos, son los que salgan y los exponen junto con los propios, pero se van más esos, se venden más rápido que Ajá. los propios. No sé si te ha pasado a ti lo mismo o por qué pasa eso. ¿Es por la economía? ¿Andan muy desesperados? O no entiendo. A ver, explícame eso. Uy, es un tema muy interesante. Yo pienso que pasa lo mismo en la música. Mm, Y eso es lo que yo le tengo temor. Pues sí, a veces es por desesperación, pero también ocurre algo muy interesante. mm, Que, por ejemplo, los músicos les pasa esto, su famoso roce con el diablo, le llaman, creo. mm, Que supongamos tuvieron éxito en su segundo disco y llevan las disqueras arriba, ¿no? Oye, te queremos contratar para que estés con nuestra disquera. Dicen que sí, ¿no? Firman. Y es cuando viene el contrato con el diablo. ¿Cuál es el contrato con el diablo? Bueno, ustedes, grupo de música, ya nos dimos cuenta que sin querer tienen como una fórmula. Por ejemplo, la primera canción es triste, la segunda es muy movida, la tercera habla de la mamá, la cuarta habla de la abuela, es un ejemplo. Y ya hasta estructuraron, es decir, toda esa obra subjetiva, ellos lo vuelven como una especie de patrón regular y ya le empiezan a ofrecer como si fuera un extracto de una planta, como hacen los fármacos, un extracto del principio activo. Las disqueras dicen, tenemos el principio activo para repetir tu fórmula que nació de manera espontánea y original, es un esfuerzo creativo, pero ya lo tenemos aquí, es un principio activo y lo podemos reproducir cuantas veces queramos. Tú decides si quieres que este principio activo actúe por ti o quieres siempre exprimir tu poder creativo, tu poder de sugestión, por así decirlo. mm, Y en el mundo de las artes siento que pasa lo mismo, porque he tenido contacto con algunas personas en galerías que me han dicho que pasa eso, que, por ejemplo, pintan cuadros abstractos azules, es un ejemplo, y se vendieron muy bien, pero esos cuadros abstractos azules nacieron de una reflexión, fueron hechos para un momento, un espacio y un momento y un aspecto psicológico muy, muy propio y casi irrepetible. mm, Pero la galería empieza a decirle, oye, es que funcionaron muy bien, debes repetirlo, y vuelven a hacer lo mismo como las disqueras. Ya tenemos el principio activo aquí, tú eliges si lo quieres reproducir para que actúe por ti, tiene una copia de ti, por así decirlo. mm, Y eso es lo que sucede, creo, en el mundo del arte también, de que empieza a ver como roce con el diablo, mm, en el cual se puede caer en la tentación de repetirse a sí mismo como una especie de autoplagio para hacer un seguro mercantil, o se puede arriesgar a hacer lo que es realmente la cultura, hacer un trabajo de reflexión y de sugestión mm. para formar parte del mosaico, pues, de una época, porque eso es realmente lo importante, no el protagonismo de soy el mejor de mi época, no, sino ser parte del mosaico de la cultura de un siglo y decir, ah, él estuvo ahí, o volverse, pues, en el ámbito comercial, como dije, en el mundo del entretenimiento, que se va a estar repitiendo como una fórmula, con el principio activo, creando obras y fórmulas sintéticas para tener el seguro mercantil, Mm. girando, en cierta forma. Ujú. Bueno, ah, me estaba yo recordando porque yo en mi vida he estado siempre con muchos pintores, voy a sus exposiciones y me ha pasado lo mismo que me quedo viendo así, la línea, la raya y la otra raya y a dónde termina. ¿Y cómo ves mi cuadro? Oye, muy bueno, pero realmente no lo entendí. Pero tienes que apoyarlos, tienes que levantarlos, ayudarles, o nos ayudamos mutuamente, etcétera, etcétera. Pero me he encontrado así con gente que es buenísima y hay gente que no le entiendo yo nada. Y no es porque, primero porque no es mi fuerte la pintura, pero sí he tenido muchos conocidos y he entrevistado a muchos, muchos pintores. Ahora sí, ¿cómo entraste a este mundo? ¿Quiénes fueron tus referentes o si tienes referentes o salió así de la nada? ¿Cómo empezaste? Rápidamente, por favor. Claro, bueno, pues realmente yo desde, ¿qué serán? Como los 10 años ya estaba coqueteando con esto, pero no lo pensaba de manera profesional, solo me gustaba.
En Casi aquel empezarse con una raya, otra raya y una flechita. exacto, monografía, sí. No, pues de niño me ponía a dibujar, intentando hacer como historietas. Ah, mira qué bien. Ajá, y así historietas así chiquitas, mi cuaderno y todo. Y cuando ya fui adolescente, ya me la empecé a pensar un poco más en serio y decía que quería ser ilustrador. Mm, Pero gracias a la prepa, bueno, en el Covach, que estaba ahí en Chiapas, estaba la preescolar de dibujo y pintura. Y ahí me metí, y la maestra tenía unos libros ahí grandes. Y ese momento no lo olvido porque fue muy bueno para mí. Fue así la revelación. Te autodescubriste. Sí, abrí la página y la primera que abrí era la obra de Dalí de Led Atómica. Mm, Un cuadro buenísimo. Y aparte de que es muy bueno, como que englobaba lo que yo quería lograr, que es como hacer una iconografía sacra, pero del siglo XXI, mm, mezclando lo mejor del pasado con lo del presente. Tampoco diciendo, el pasado era mejor, y ni tampoco denigrando el futuro, bueno, el presente, sino logrando una armonía perfecta entre los dos, las dos disciplinas, por así decirlo. Y de ahí me decanté, dije, esto me gusta demasiado, y casualmente, por azares del destino, la maestra me empezó a ayudar mucho, y ya venía un concurso sobre la Revolución Mexicana, interpretarla en pintura. mm, Y ahí participé y pues la maestra me ayudó bastante porque me dio bastantes técnicas, muchas pautas. Y lo más importante fue de que ella me quitó muchos mitos de mi cabeza, porque desgraciadamente, bueno, en muchos lugares, no sé por qué, pero el arte se le sigue viendo con este clima como bohemio del siglo XIX que ya desapareció hace muchísimo, pero pues desgraciadamente sigue así en la Yo mente. soy bohemio de corazón. Sí, sí, pero bueno, me refiero a la bohemia de los poetas malditos, por ejemplo. Ah, bueno, ya que yo soy Sí, bohemio del siglo XX y del siglo XXI. ajá, Ya me tocó el 19. exacto. Este mito, más que nada es un mito, porque la bohemia existe, pero no la bohemia como rosa y extraña de que se tiene, no sé por qué, pero sigue ahí rodando. Y ella me quitó eso de la cabeza y eso se le agradezco mucho a esa profesora, porque me dijo, esto es una actividad más, como si fueras zapatero, médico, albañil, es un oficio y una profesión a la vez, no lo mires como algo sacro, no lo es, pero si te gusta, tú puedes desarrollarlo y como cualquier profesión, simplemente hay que darle empeño, como una planta, regarle pues su agua, Agua. cuidarla, que crezca, todo. Y van a venir sus frutos, pues obviamente con esfuerzo. Y ya a partir de eso, ya empecé a practicar un poco más y ya haciendo casi, más bien soy como autodidacta a medias y a medias tengo también educación, Ujú, porque estuve también en la escuela de artes plásticas en Chiapas y en Puebla. ujú, Y en Chiapas estuve trabajando 2 años con un pintor allá que tiene su taller. Y bueno, era pintor, escultor, y con él aprendí las dos disciplinas, porque bueno, él más bien hace esculturas de gran formato, pero ya para espacios públicos, ujú, más que nada. Son monumentos públicos. Hizo allá en Chiapas la escultura se llama Yo soy Chiapas, y bien, otra que se llama Palma de Macmantí, en un municipio que se llama Simol. ujú, Estoy colaborando con él, pero de ahí, también otro como de los impulsores que me trajeron a esto, fue de que yo crecí en una familia, un poco muy cercana a la religión, y como que me impregnaron ese fanatismo. está bien. Y ese fanatismo, se me quedó un poco, a pesar de que actualmente ya no soy creyente, pero tengo ese germen de los íconos. Y sin querer me he dado cuenta que, gracias a un amigo psicólogo me lo dijo así, de que como que yo tengo los huesos del fanatismo todavía funcionando, pero ya no está la creencia, y eso se me hizo muy interesante, porque yo no me he dado cuenta de eso, porque yo mezclo la geometría con la figuración en un equilibrio, y este amigo me dijo, algo esconde la geometría. Y ahí, en una pues, reflexión, me di cuenta de que sin querer lo que yo quería hacer es como una crónica de mi tiempo, Ujú, como si fueran vitrales de una iglesia, pero esta iglesia no existe, es algo imaginario.
pero como si yo estuviera explicando qué estaba pasando en mi época para un futuro muy lejano, porque me gusta mucho el pensamiento geológico de que lo que estoy haciendo junto a otros como yo, otros autores, otros pintores, escritores, etcétera, Trasciendan, trasciendan. trascienden y su obra sea vista en 1 millón de años, 2 millones de años. ¿Llegaremos? Esperemos que Al paso que vamos, llegaremos. sí, cara, quién sabe, pero pues hay que tener esperanza. Pues quién sabe, porque según dicen algunos expertos, no tenemos vida más que unos cuantos años más y nos vamos a acabar o nos vamos a transformar, no sabemos. Pero digo que llegaremos. Tengo Sí, otra pregunta. ¿Tienes, bueno, aunque es radio, para las redes sociales, ¿tienes algún ejemplo de uno de tus cuadros aquí presente que lo puedas mostrar? No, oh, no estás en tu estudio. sí, no estoy en mi estudio, Bueno, disculpa. entonces lo dejamos pendiente para la gente que quiera buscarte. ¿Y quiénes son tus referentes? Mis referentes, bueno, de mexicanos, De quien sea, puede ser no, quien mexicanos, puede sea, ser marcianos ahora ya, o claro, venusinos, claro. o lunáticos, porque de esos va a haber muchos. Sí, claro, claro. El primero que le digo que me emocionó mucho fue Dalí. Dalí, ajá. Luego fue Rubens, que hasta la fecha lo sigo admirando demasiado. Sí, Rubens, está bien. Tiziano, por supuesto. Miguel Ángel también es uno de mis Ah, sí, indiscutible. adorados. Ese es de cajón, ¿no? Sí, claro, claro. De los tres del Renacimiento, para mí Miguel Ángel es el mejor. De ahí me influenció muchísimo Siqueiros, Ujú, González Camarena, también ujú, es uno, así están mis altares. González Camarena, Salvatore Rosa, también que es del siglo XVII, también es muy bueno. Y actualmente, así contemporáneos, que me agradan mucho son una chica aquí de México que se llama Paula Delfín, ujú, es muy buena. También me agrada mucho, me inspira mucho su trabajo y otra autora que se llama Santiago, se apellida Santiago, ujú, también de aquí de México, es muy buena. Y uno de los autores que fue como una revelación, que me ayudó mucho a mi camino, fue cuando recién vine a Puebla. ujú. En el 2012, me metí en el Museo de la Revolución y ahí estaban obras de ese autor, pero yo no lo conocía, pero sí me gustó muchísimo su trabajo, porque es justo lo que yo estaba buscando, que es como este medio camino entre la abstracción geométrica o orgánica con la figuración. Se llama Arnold Belkin. Ujú. Y yo no sab- yo pensé que era una obra de un residente extranjero, pero no, resulta que fue un canadiense que se fue a vivir aquí, bueno, vino a vivir aquí a Puebla y creo que estuvo casi la mayor parte de su vida. Ujú. Y tiene bastantes obras, muy influenciadas por el muralismo. Se ve que su línea de acción era parecida a la de Siqueiros. Y sí, él ha sido también uno de los grandes referentes para mí. Está bien. Gran parte de las escuelas que tuvo Siqueiros o que tuvo Orozco o Diego, muchos que los conocieron y la gente que también conoce de esto, y no sé si esté equivocado o me acuerde mal, dicen que la gran influencia de ellos fue José Guadalupe Posada, Ah, claro. el gran grabador mexicano. Inclusive creo que es el fundamento para las escuelas de artes, ¿no? La Esmeralda Sí. y todas esas escuelas en México. Sin José Ujú. Guadalupe Posada quizá no hubiera habido un Siqueiros o un Diego o un Orozco. No sé Sí, si eso es correcto. sí, porque más que nada su gran logro fue hacer la imagen popular, Ujú. por ejemplo, con la calavera garbancera. En la calavera. Ujú. Ese para mí es un gran logro porque cuando a mí me molesta, por ejemplo, en lo personal, cuando alguien dice, es que esta obra ya se volvió, ya se manchó su santidad porque ya lo conoce todo el mundo. Yo pienso que es lo contrario. El mayor logro de la cultura es que esté en la mente colectiva. Como la calavera garbancera, ese es un gran logro. Posada ya es inmortal, no importa lo que hagan, él ya está en el empirio del arte. Diego pintó un día, un domingo en la Alameda, ¿no? Que se cayó, estuvo un museo, se cayó el hotel y no sé, pero se logró rescatar y ahí está la calavera, ¿no? Con Diego Claro, de claro. niño y está Frida y Ajá. está toda la bola de personajes Sí, históricos. Y eso ya trascendió. ¿Eh? exacto, ya, ya Y hay gente que está haciendo dinero.
haciendo Sí, réplicas, haciendo réplicas. ajá, Cuando no ya, son obras de ellos. iconografía, Sí, 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 ya es parte de de iconografía, casi de la identidad nacional, bueno, mexicana, pues. sí, sí. Y otro también que era, creo que también era su gran referente de los tres, porque a los tres fue como su mentor, fue el doctor ATL, Mm, bueno, el doctor Atl también. Bueno, lástima que tiene un pensamiento político un poco extraño, pero su quehacer artístico sí fue muy bueno. ujú. Sí, claro. Un gran referente también. Muy bien. ¿Y dónde te ves de aquí a 10 años? Si el destino lo permite y si la Te historia digo, si quieres trascender por los 1 millón de años, pues de perdida pensar en 10, ¿no? pues en 10 años espero que mi obra por lo menos esté dando vueltas en otros países y más que nada actualmente tengo la ambición de hacer como unas 6 10 obras de mucho calado que hablen sobre problemáticas del presente, en todas las direcciones y espero que esas obras sí tengan, ¿cómo se podría decir? Que la selección natural de la cultura las elija para decir, ah, se representó bien lo que está pasando ahorita. Es ¿Estás decir, yo hablando de algo. cosas consideradas apocalípticas? No, no estás pensando en eso de la guerra y la destrucción. No, no, no. Más que Ah, nada no. estoy pensando en factores, yo le llamo el interregno ahorita. Mm, Es un interregno porque estamos entre el proceso de descomposición de una era y el inicio de otra. No es algo malo, es algo normal, va a pasar siempre. Es que a mí lo que me inspiró esto fue cuando empecé a leer Marco Aurelio y el fin del mundo antiguo. ujú, Y ahí es muy interesante porque Marco Aurelio vivió la descomposición del espíritu étnico romano, por así decirlo, ujú, y el arribo del cristianismo. ujú. Pero yo nunca imaginé que el cristianismo fuera tan caótico cuando nació, que tuviera tantas, pero tantas variantes, una más extraña que la otra. Y ahorita siento que está pasando lo mismo. El cristianismo ya lleva como 200 años que se está como pudriendo. Ujú, Y hay un historiador que me gusta mucho que se llama Arnold Toynbee, que ujú, él mencionaba que cuando una civilización está ya decayendo es cuando pierde flexibilidad. Es decir, ya no tiene la flexibilidad para enfermarse y sanarse, sino que ya nada más se mantiene rígida. Y este autor de los años 40 decía, desde esa época, años 30 perdón, que cuando un político o un artista o cualquier corriente de poder o de cultura diga hay que volver al pasado, hay que poner muchas banderas rojas, porque eso quiere decir que ya no tiene creatividad, que se está acabando la potencia creadora y se está volviendo al pasado como una fórmula de no morir más que nada. Pues hay una frase que dice que ya está muy trillada, pero tiene mucha razón, de que los pueblos que no conocen su historia están Ajá, condenados a repetirla, ¿no? claro, claro. ¿Sí? Entonces, tienes que conocer tu historia para poder evolucionar, si no, te quedas estancado en un pasado que lo vuelves a repetir, como lo vivieron tus antepasados. Ujú. Y hay muchos pueblos en el mundo que están pasando por todo eso. Muy bien, Sí, ¿dónde pueden contactarte y dónde pueden adquirir tus cuadros los que deseen adquirirlos o comprarlos, mejor dicho? claro, gracias. Pues actualmente en la página de Facebook, es www.facebook.com, diagonal ¿Cómo? Dextrógira, Estrógina. Dextrógira, es DX, Ajá. PRO y, no, GIRA, Dextrógira. Estrógida, con X. Ajá, exactamente, Dextrógira. Estrógida, la G es X, estrógida. ¿Qué Dextrógira. significa? ¿Qué significa? Ah, es la cruz gamada de, bueno, que desgraciadamente los nazis, pues le Ajá, metieron un símbolo que no era. ajá. Pero este símbolo es muy interesante porque significa lo inconquistable. Mm, Conquistable y también la conquista de la inmortalidad a través de dos métodos. mm, Cuando está girando a la izquierda, que es el mal, como lo tienen los nazis, se llama levógira mm, o sinistrógira. mm. Es construir, que es buscar la inmortalidad a través de la destrucción. Y a la derecha es dextrógira. Cuando está girando a la derecha, significa buscar la inmortalidad a través de la construcción. Por eso le puse ese nombre. Muy bien, qué interesante. Gracias. Yo me pusiste a pensar que estabas buscando la destrucción, pero
por una supremacía, dije, ah, caray, aquí No, no, para nada. La supremacía no existe. Es como el discurso histórico, va a subir y va a caer, sí, normal que suceda. todo lo que sube hasta el aire tiene que caer. Sí, sí, sí. Ajá, Muy cierto. como, bueno, perdón, otro dato de contacto. También estoy en la Galería Kio, que está, en Washington, pero tienen que buscar, pues mi nombre, Elías Pinto Casanova. Actualmente estoy ahí. En la capital de Estados Unidos? Sí, ¿En Washington? Ok, está bien. ajá, Galería Kio es Kyo. Ujú, Ahí me pueden encontrar también, y tengo unas obras expuestas. ujú, Y pues espero que ser seleccionado, porque va a haber un evento por allá, en la fábrica de torpedos, creo que le llaman, en ujú. Washington, el 8 de octubre. Esperemos que sí me Ya seleccionen, ahí me verán. pronto, ya pronto. Ujú. Sí, sí, claro, muy pronto. ¿Vas a estar allá? No. No, desgraciadamente no, solamente la obra va a viajar. ¿Ganamos la prueba? Ah, bueno. Sí, claro. Te metes en la maleta. Sí, ahí me meto. Claro, claro. Y pues en la página en facebook.com, diagonal de Extrógira. Ahí me Ok. podrán encontrar, contactar yo con todo gusto ¿Y les ahí están contesto. los precios de tus obras o es negociable? Es negociable, es Es negociable. negociable. Muy bien, Sí, con todo gusto. muy bien. Muy bien, entonces voy a necesitar una foto o dos de tu obra para poder darle un poquito de publicidad a la página donde va a dar esta entrevista en las redes sociales. Y mientras más pronto me la envíes, mejor, porque el programa entra el lunes al aire. Entonces, quiero Ajá. si es posible, después de esta entrevista que me la pudieras mandar, sería Sí, fabuloso. claro, claro. ¿Algún mensaje tuyo, todos los seres o todas las personas que somos artistas, teatreros, pintores, poetas, narradores, escultores, todos somos gente pensante Ujú. y un mensaje a la humanidad en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Bueno, un mensaje que les podría dar es de que se sientan orgullosos de lo que están haciendo, porque independientemente de que no se sea el protagonista, porque no se sea el mejor, porque no sea el número uno en el mercado, etcétera, hay que estar orgullosos porque somos parte del mosaico de una era. Ujú, Sea una obra mayor o menor, como se considere, ya no está en nosotros, hay que dar el mejor esfuerzo, nunca quebrantarse, tener siempre en alto el espíritu de lucha y saber que los esfuerzos serán recompensados, no ahora, sino en el futuro, cuando de verdad, como dice Hegel, el vuelo de Minerva solamente se ve al atardecer, es decir, el verdadero conocimiento y lo que verdaderamente trasciende no se ve en este momento, sino dentro del atardecer de una vida o de un siglo. Y ahí la selección natural de la historia, del mundo de las ideas, hará su labor. Nosotros nada más nos queda hacer nuestro mejor esfuerzo, con nuestro mejor espíritu y hacer lo que mejor, las mejores creaciones que nuestras manos y nuestras mentes puedan producir. Todo para la gloria de la humanidad. así sea. Así es. Elías Pinto Casanova, un abrazo virtual desde los Estados Unidos y espero algún día conocerte en persona y a lo mejor ir a ver algunas de tus obras exhibidas por este país, en este país. Igualmente, y muchas gracias por la oportunidad. Actualmente estoy exponiendo en la Embajada Cultural del CENTE, la sección 51. Si alguien de Puebla escucha esto. En dónde es en Puebla? Sí, en la Embajada Cultural del CENTE, la sección 51, en la colonia El Cerrito. Va a estar hasta el 23 de octubre. Ah, todavía hay tiempo, sí. Bueno, la gente que está en México que pueda darse una vuelta en Puebla, ¿verdad? Puebla de Claro, los, claro. se llama la ciudad, ¿no? Puebla de Los Ángeles, según recuerdo. Ya. Exactamente, Puebla, Puebla. Ajá. Puebla, México. Una sociedad muy cerrada ahí, ¿no? Muy religiosa, según. Sí, sí, pues se puede sortear de esta manera. Ujú. No, lo que yo recuerdo, ¿no? Pero sí, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, ya escucharon ustedes, ya pueden ir a Puebla de Los Ángeles o irse directamente a Washington, D.C., a ver el cuadro de Elías Pinto Casanova y ya, en este caso, pues espero que la próxima entrevista sea sobre tu obra literaria y te invitamos a la expo literaria cuando la empecemos a organizar. Ah, muchas gracias. Un paréntesis, perdón. La Galería Kio, estoy pero en lo virtual ahorita. No tengo obra física ya.
No, ¿la tienes allá ¿en qué? ¿Dices, perdón? Del sitio de la galería. Ajá. En el sitio de la galería, la que Sí, está en sitio virtual. Washington. Ajá. Pero entonces ahí los que la quieran la pueden ordenar. Sí, claro que sí, en la página aquí. Ajá. En el sitio de Ahora, la galería. ya la última pregunta ahorita que me hiciste es, cuando uno vende su obra Ujú. a una persona, ¿es propiedad de la persona o sigue siendo propiedad del autor? Es propiedad de la persona. Sí, nada Y, más que se y cuando la respalda. necesitas para exponer en algún evento que la necesites, ¿esa qué haces? ¿La compras los derechos o qué pasa ahí? Hay varios métodos. Un método sería rentarla. Otro método sería simplemente pedir favor por favor, préstemela un tiempo. Pero no hay una cláusula de venta que se diga que es propiedad del comprador, Ah, sí, sí, que sí, el autor tiene el derecho de exhibirla. No hay esa cláusula que existe en el contrato de venta, compra y venta. no como tal, pero sí se puede hacer un contrato con esas cláusulas, pero siempre dejarlo en claro, pues, desde el principio. Pero cuando se vende una obra, por lo general se da una constancia de autenticidad y ya ahí, se firma, por ejemplo, yo hice esta obra, es original, única, irrepetible, y ya se le da esa ficha de autenticidad a la persona, bueno, al comprador de la obra. Y ya a partir de eso sirve para dos cosas. Sirve para que, por ejemplo, esta persona la quiere revender, pues es original porque tiene la cédula que le dio el autor. Y en otra instancia, también podría servir para que, desgraciadamente, supongamos, el comprador original, está afinado, el autor puede llegar con la familia, es que yo soy el autor, no sé si me darán permiso para una exposición retrospectiva, prestarme su obra unos días. Dicen sí, dicen no, pero ahí se tiene que hacer un convenio también firmado de yo autorizo, el comprador, yo autorizo que el autor tenga su propia obra expuesta en una obra, en una exposición retrospectiva durante tantos días, y se me regresa íntegra. Sí, Pero sí se puede acordar, se puede me puedo acordar. acordar. Muy bien, esa es una de las preguntas que yo tenía. Yo me acuerdo que un día me quedé en casa de un amigo en Los Ángeles, tenía un cuadro de Siqueiros, Wow, dado por Siqueiros, y se lo vendió a mi amigo. wow, Entonces, cuando increíble. entré a su sala estaba ahí, dije, caray, ¿será original o no original? Y sí, estuvimos ahí investigando y sí, es original. Sí, wow, increíble. Increíble, pero dice, no, se lo compró Siqueiros. Un cuadro muy bonito. Ya. Ajá, Muy cuando bien, estaba para allá, ¿no? Ujú. mucho gusto en conocerte. Ahora sí ya me despido. Que pases buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas noches. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Hasta Bueno, luego.